Damos la bienvenida al segundo podcast del canal y en este caso le correspondió a Sócrates, el cual es un filósofo bastante conocido a lo largo de toda la historia por sus aportes relevantes y que han tomado gran importancia no solo en los tiempos anteriores y en las ciudades de Atenas y cercanas, sino alrededor de todo el mundo. Vamos a empezar con Sócrates por la mayéutica. ¿Qué es la mayéutica? Bueno, la mayéutica era un método bastante utilizado por Sócrates para llegar al conocimiento. Y este consistía en hacer preguntas a sus aprendices principalmente. O sea que él iba dialogando y por medio de cuestionamientos intentaba llegar a una respuesta con sus aprendices como tal, porque él era un gran maestro. De hecho, fue maestro de Platón y un dato curioso es que sus escritos se conocen principalmente por sus alumnos, ya que él no escribía, sino que usaba el diálogo principalmente para dar conocimiento y para transmitir. Hay otro dato curioso, porque Sócrates no escribió nada. Él tuvo un significado para eso. Sócrates no escribió nada porque él decía que cada uno debía desarrollar su propia idea. Conocemos solo aparte de sus ideas, desde los testimonios de Platón, Jenofonte y Aristipo y Antístenes. Claro, claro. Él nunca creyó de que podías aprender simplemente de escrituras, ¿no? Como se decía en esa época, sino de que él iba a por ejemplo, a mercados o zonas concurridas y, y simplemente hacía preguntas a las personas, ¿no? O cuando la gente le preguntaba algo, entonces él le respondía con preguntas, ¿no? De eso trata lo que hace un rato Sosa ha mencionado como mayéutica, ¿no? O método socrático, que significa que la verdad está en ti mismo, o sea, que debido a cuestiones que te vas haciendo a ti mismo y que tú mismo vas respondiendo, puedes ir alcanzando la conocimiento. O sea que, de algún modo, él dice que la verdad está en ti mismo, ¿no? Solo basta que nada más que tú te estés cuestionando a ti mismo y también cuestiones. Otra cosa importante es que tú te cuestiones los valores que tienes, que tienes que lleva consigo, ¿no? Tus propios valores, ¿no? Que siempre cuestiones y que estés seguro de los valores que tienes. Y no solamente tenía la mayéutica como una de sus formas de aprender y de transmitir conocimiento principales, sino que también tenía la dialéctica. Lo que pasa es que Sócrates era un filósofo que estaba muy enfocado en dar a conocer que la ignorancia es algo normal y que todos padecemos de ella, que nadie es sabio del todo y que ese es un error muy grande, creerse sabio mientras hay muchas cosas que ignoramos. Por medio de la dialéctica, Sócrates partía conversaciones con demás personas con ideas que él ya tenía planteadas anteriormente y lo que buscaba era exponer argumentos contrapuestos de él mismo para que los demás reconocieran la ignorancia de él, no lo vieran como un sabio, sino más bien como una persona común y que ignora muchas cosas como todos. También otra parte que quería hacer es de que, a diferencia de los pensamientos que tenía como Sócrates, tenía en esa misma época, había, ¿cómo se le dice? Es como habían un grupo de personas a las que se le llamaba sofista y que ellos hablaban, pregonaban otro tipo de conocimiento que era muy distinto al de Sócrates, eran prácticamente como por los opuestos, ¿no? Por ejemplo, que mientras que Sócrates decía que la verdad es de manera absoluta, ellos hablaban de que la verdad es de manera subjetiva, ¿no? No sé qué opinan acerca de eso, ¿no? Acerca de la verdad. El hecho de que Sócrates diga que es absoluto, las verdades son absolutas y que los sofistas digan que la verdad es subjetiva. No, yo creo que la verdad no puede ser absoluta. Eso es relativo y cambiante según el lugar, ya que las concepciones son diferentes. Claro, puedo poner un ejemplo. Eh, por ejemplo,
el aborto puede estar bien visto en un país y puede estar mal visto en otro. Y eso puede influir también por los pensamientos ideológicos, por religiones o por cultura como tal. Ya, entonces acá entra otro tema que es el intelectualismo ético. Sócrates consideraba que quien hace el mal es porque no conoce el bien. Si lo hiciera, corregiría su comportamiento. Por poner un ejemplo básico, les hago una pregunta. ¿Ustedes consideran que ganar dinero es bueno? No veo por qué eso sería algo malo. Bueno, entonces, digamos, una persona encuentra una forma de ganar dinero fácil y de esta manera se pueden dar muchos casos como el tráfico ilegal, el engaño, la estafa, el robo, entre otras muchas formas. Pero bueno, esa persona cree que ganar dinero es bueno, pero no se da cuenta que las consecuencias de sus actos son malas y que está perjudicando. Entonces, acá recalco, bueno, eso es lo que dice Sócrates, ¿no? Pero acá recalco que hay personas que no se arrepienten de lo que hicieron, no les cae un cargo de conciencia. A esto también podríamos preguntarnos que quizás eso se debe a que nunca salieron de la ignorancia, o de hecho sí sabían que eran malos. Pero entonces ahora, según Sócrates, para finalizar, ¿no? Para dar finalización, según Sócrates, el mal es el resultado de la ignorancia. Una persona que comete el mal fue víctima de la ignorancia. Mediante el conocimiento es bueno, mediante el conocimiento de qué es bueno y de qué es malo, puede actuar correctamente. ¿Qué opinan ustedes? Pero, por ejemplo, los políticos que gobiernan el país de cada uno de nosotros, ellos, por ejemplo, hay muchos, una gran mayoría son corruptos, hacen negocios ilegales, etcétera. Pero ellos no son ningunos tontos, porque justamente ese es crimen organizado. ¿Qué opinas acerca del crimen organizado? O sea, esas personas no son simplemente gente que no tiene otra opción y que tiene que ganarse que no tiene más opción que hacer ese tipo de cosas, ¿no? Sino de que planean cada una de esas fechorías que piensan cometer, ¿no? Por eso yo no estoy del todo de acuerdo con este pensamiento, porque, digamos, muchas personas sí saben que lo que están haciendo es malo, sí saben que lo que están haciendo perjudica a otras personas y aún así no tienen cargo de conciencia y no tienen absolutamente, o sea, no, o sea, en su pensamiento ellos creen que es bueno, lo que están haciendo es bueno, pero saben que socialmente es malo, pero lo siguen haciendo, ¿no? Como es el caso de los políticos, que no lo hacen por una necesidad, sino por una ambición. Según ese planteamiento, entonces Sócrates piensa que el ser humano es bueno por naturaleza. Es que de hecho él nombraba que la sociedad es la que corrompe al ser humano, es la que lo hace actuar mal. Entonces el pensamiento deriva a que las personas que actúan mal es porque son conscientes de que lo están haciendo y no les importa, como ya le dijeron anteriormente, afectar a otras personas por obtener lo que ellos quieren. Por ejemplo, los políticos, pienso que al momento de llegar a ese poder, porque generalmente proponen que no, que ellos van a ser diferentes, que ellos van a ayudar a la sociedad, pero al momento de tener ese poder y de estar ahí arriba, ellos no cumplen, sino que se cegan por todos los poderes y todos los accesos superiores que pueden tener ante las demás personas. Entonces pienso que la sociedad y el entorno donde ellos se crían puede afectar mucho su pensamiento. Ya, entonces, retomando el tema, como decía Camilo, eh, digamos, esta persona se da cuenta que sus acciones son malas y las corrige. Por lo tanto, entonces, si antes era bueno ganar dinero, aún sigue siendo bueno sabiendo que perjudicamos a otras personas. Aquí es donde surge la relatividad del bien o el mal. Pues anteriormente ganar dinero era bueno y ahora no. Entonces el bien y el mal está atado a una serie de condiciones. Antes de que me respondan, diré qué pensaba Sócrates al respecto. El bien o el mal para Sócrates, como decía Camilo, era universal, pues lo que estaba bien aquí estaba bien en todos lados. Entonces, ahora sí, ¿el bien y el mal es variante o es universal? El bien y el mal es objetivo, depende de las personas, ¿no? Cada uno tiene sus propios valores y cada uno eh, decide qué es lo que está bien o está mal, ¿no? Eso varía según cada uno. Vale, pero entonces, ¿qué pasa si cometemos un mal para conseguir un bien?
¿Sigue siendo bueno o es malo? Es que eso no podemos afirmar así de manera absoluta. Eso creo que depende, está muy relacionado con ese acto. Más bien, tú deberías ponerme, por ejemplo, tienes que ponerme un ejemplo para que yo pueda tener una idea así más o menos de que si en ciertos casos el acto justifica la finalidad, ¿no? Ya, o sea, dijiste que el bien o el mal es relativo, ¿no? Entonces, eso se puede aplicar a un montón de casos sociales. Pero digamos, si yo robo comida y dinero para dar a los pobres, ¿es bueno o es malo? O sea, robar es malo. Pero estoy haciendo un bien social. ¿Es bueno o es malo? Aida, siempre me han hablado mucho de esas actividades sociales. Ya, el hecho de dar comida a los pobres, yo considero de que eso no ayuda en nada. No ayuda en nada, ¿sabes por qué? Porque mira, ahí justamente y me pareció útil un pasaje que leí en la Biblia, que donde no recuerdo quién lo dijo y en qué contexto, pero lo que importa es el contenido, sino que decía de que tú no le des peces a una persona, sino enséñale a pescar. O sea, que tú simplemente le estás dando comida para que esos pobres sufran más tiempo. Pero, o sea, pero ellos van a seguir siendo pobres y las tasas de pobreza no van a cambiar en ese país, así que prácticamente no estás haciendo nada. Porque, y de todas formas, esos pobres van a buscar la mejor manera de sobrevivir a ese día o, o, no sé, simplemente morir de inanición si es que son bastante pobres. Así es verdad. Pero entonces, a ver, otro ejemplo, ¿no? Entonces, eso se ve mucho, ¿no? En las protestas. Muchas personas creen que protestar de forma agresiva, causando el mayor daño posible, destruyendo todo lo que sea necesario para conseguir una reforma positiva en la ley, ¿será que está bien o está mal? Porque, a ver, quizás no se consiga mucho, pero, pero no sé, muchas personas piensan que actuar de esa forma y protestar de esa forma está bien. No, yo creo que eso está mal. Mira, primero que todo, ellos están haciendo daño a a su mismo patrimonio, a su misma ciudad. Entonces, ¿de dónde sale la plata para las reparaciones? De sus impuestos. Entonces, ellos están pagando por algo que ellos están dañando. Yo creo que la mejor forma de que los escuchen es protestarse pacíficamente. Lo que pasa es que esto cambia mucho porque en algunas situaciones, en países, por ejemplo, que sean comunistas, que nunca ha funcionado, en países que sean dictaduras, se llega a hacer una revolución y toca hacerla de forma agresiva porque de forma pacífica nunca van a escuchar. Como una unión de muchas personas para que los puedan escuchar, pero en ocasiones sí toca. Aida, uno de los grandes ejemplos que he visto, que ha sucedido hace poco, ha sido la noticia ¿cómo se llama cómo se llama este país? Honduras. ¿Han escuchado la noticia de Honduras? ¿Alguno de ustedes? De las protestas. No, no. Ya, bueno, sucedió hace unas semanas. El caso es que los protestantes estaban haciendo justamente eso y quemaron en la sala de gobierno, o sea, donde se reúnen los congresistas. Lo quemaron, o sea, literalmente grafitearon toda la parte exterior, entraron y le prendieron fuego. Y lo más irónico es que no consiguieron nada con eso, o sea, la gente simplemente los va a tachar de vándalos y justamente esa sala, ese palacio de gobierno estaba vacío, no había nadie ahí, excepto los trabajadores del momento, ¿no? Pero los congresistas están sentados ahí y eso no les afecta en absolutamente nada, ¿no? A la única persona que les afecta es al patrimonio cultural, ¿no? Y otra noticia así de contexto ha sido de que en Perú, en mi país, hace poco han vacado a un presidente, o sea, lo han sacado y ha entrado uno que a la gente no le convencía, principalmente por sus estudios, y la gente empezó a hacer protesta, pero fue una protesta así total, o sea, fue la protesta más grande en toda la historia del Perú. Claro, no creo que la violencia o el vandalismo vaya a ser una solución. La mejor alternativa sería hablándolo, dialogándolo pacíficamente. Fue muy buen ejemplo el que puso Ronnie. Y de hecho estoy de acuerdo porque logra más una manifestación pacífica con la mayoría de personas del país o con un número representativo, un cambio,
que nada más un grupo pequeño de personas haciendo estragos por toda parte y nada más dañando sitios de la ciudad, si son muy pocas y no los van a escuchar. O sea, se necesita que sea la voz del pueblo y no la voz de unos pocos para que se pueda hacer un cambio o se llegue a una transformación deseada. Ya, siguiendo con el tema entonces del bien y el mal, aquí hay un experimento bastante bueno. eh, entonces, otro caso sería que matar efectivamente está mal. Pero si de matar depende tu salud propia o quizás un beneficio externo, ¿estaría bien o estaría mal? Para explicar esto se puede poner un claro ejemplo como es el dilema del tranvía. Es un experimento mental psicológico de ética. Como ese tipo de problemas han sido tradicionalmente tratados en, en el derecho penal y en algunas veces regulados en códigos penales. Pero, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste el dilema del tranvía? Tú estás situado al lado de un carril por donde pasa un tranvía. Al final de este carril hay dos caminos. En uno se encuentra una persona acostada en las vías y en la otra se encuentran 5 personas. Tú tienes la capacidad de redireccionar el tranvía y decidir qué camino tomará, a quiénes personas les afectará. ¿Qué hacen ustedes? Claro, el de, el de escoger matar las menores personas posibles, el de 5, porque serían 10 vidas al lado de 5, ¿no? Así, relativamente a todos responderían esta pregunta, pues así, igual, ¿no? Matar la minoría. Pero entonces ahora viene una variante, a la que, a la que otras personas no, o sea, esta respuesta varía considerablemente, porque la persona que está sola en el carril es un familiar, es una persona que tú conoces. Las otras 5 son personas desconocidas. Entonces aquí es donde entra el bien propio y el bien ajeno. Aquí es donde la respuesta, según la persona, varía considerablemente. Bueno, creo que me darías, creo que sería mejor decir si eliges a estas 5 personas para que vivan o a esta persona para mí, porque en un tranvía no te darías cuenta si es tu familiar o no. Pero bueno, creo que eso también, eso depende de todo, ¿no? Por ejemplo, si hay una persona que estima mucho a sus familiares, por ejemplo, obviamente va a elegir a su familiar. O si por ejemplo, una persona se lleva mal con su familia, o sea, los odia, no se lleva nada bien con ellos, obviamente va a elegir a otras personas porque le da igual su familia, ¿no? Al final, la respuesta va a variar para cada persona, ¿no? Va a escoger algo distinto y va a decir el por qué no. Y cada uno va a decir un por qué distinto. Pero precisamente lo que hace este experimento es medir. Justamente, ¿no? Prueba lo que es el bueno y lo malo, ¿no? Varía por cada persona. Sí, varía. Por eso podríamos definir que el bien y el mal sí es relativo. No hay un bien y el mal universal como lo menciona Sócrates. Pero tal vez se refería de que, o sea, todo es subjetivo, pero porque tú lo ves desde distintos puntos, ¿no? Tal vez se refiere a de que tal vez hay una verdad que sea absoluta, o sea, tal vez nosotros no tengamos manera de conocer eso, pero, o sea, si es que lo miras de todos los ángulos posibles, algo, podría decir que es algo absoluto, ¿no? Que es una función que se cumple para todo, ¿no? Solamente que nosotros que vemos desde nuestros ojos nada más, vemos solamente una parte de todo lo que se refiere. Bien, volviendo al tema de Sócrates, él fue condenado a muerte y lo obligaron a beber cicuta, que era un método de sentencia muy común en la época, por corromper la moral de los jóvenes e introducir nuevos dioses. ¿Qué piensan acerca de esto? Ya, claro, lo acusaron de introducir nuevos dioses, aunque él rechazaba a todos los dioses, ya, porque él más bien afirmó de que los dioses griegos no existían ni ningún otro, ¿no? Y lo más curioso es que también que Sócrates no se tomó su muerte como a la ligera, o sea, como decir de que él más bien estaba emocionado porque iba a conocer un misterio de la vida que pocos conocían, o sea, claro, se iba a morir, o sea, todos sus seguidores
lamentaban su muerte, incluso querían intentar ayudarlo, pero él no quería, ¿no? Él simplemente quería morir, ¿no? Quería conocer ese sentimiento de la muerte. Claro, y en su juicio también se defendió muy bien, pues eso es lo que dicen los escritos. Eh, pero él tenía ese pensamiento cerrado de que ya quería morir y tuvo la oportunidad de escaparse porque muchas personas tendieron su mano y no lo tomó, sino que él simplemente, como dijo Ronnie, le dio igual y ya decidió morir. De hecho, será porque él dijo, no me acuerdo, no puedo confirmarte al 100, pero creo que escuché que él había dicho que ya consideraba que había vivido la vida bien, de que ya tuvo todas sus experiencias en la vida. Entonces tal vez habrá querido conocer lo que era la muerte. Después de la muerte no hay nada. Ya. También ese tema es bastante polémico. ¿Qué opinan ustedes acerca de la vida después de la muerte? A ver, yo considero de que sí puede haber algo. No, no sé si hay un cielo o reencarnación, pero creo que sí hay algo. ¿Por qué? O sea, sales siendo nada, formas a ser parte de algo, a crecer, a reproducirte, todo eso. Y no creo que acabe siendo nada. O sea, solo se centra, la mayoría Pero, creo que son 70 años, formas. que ustedes dos, ¿qué opinan acerca de eso, de ese tema? Yo creo que después de la muerte no hay nada, ya es el fin. O sea, el ser humano deja de existir. Yo creo que ya se termina ahí. Esa es la muerte y es el fin. Ya, pero ¿por qué? Porque, a ver, no creo en esas ideas de la reencarnación porque no creo que tengamos alma. Y bueno, tampoco creo en Dios, entonces es poco improbable que decida que vamos a ir que vamos a tener vida eterna después de la muerte. Ya, ok, pero ¿por qué crees que no tienes alma? No creo que tengamos alma porque, o sea, yo pienso que el ser humano es solamente biológico. Ya lo que podría definirse alma sería, o sea, sería una parte del cerebro que regula las emociones y los sentimientos y los comportamientos, los valores y los valores y las virtudes de cada ser humano. Pero no creo que eso se almacene en una alma y luego tenga repercusiones en otra cosa. Ya entiendo. Entonces, o sea, tú le estás atribuyendo la razón de la que tú piensas, razonas a tu cerebro, ¿no? Sí, yo pienso, me guío más por la razón que por... ¿Por qué razón tú crees que sea tu cerebro el que guía tus emociones y todo eso y no una supuesta alma? Las personas tienen lo que lo hace feliz, lo que lo hace estar tranquilo, lo que lo hace estar alegre, y todo esto es parte psicológica, todo eso va inducido en nuestro cerebro, ¿no? Y lo que lo podemos percibir por distintas partes de nuestro cuerpo. Entonces creo que todo esto es simplemente química que se hace en el cerebro y que no, me quedo más por esa parte de la razón, que más bien una parte que no existe, una parte que es el alma, que es inmaterial, y que según muchos filósofos y muchas teorías es inmortal, ¿no? Inmortal, que Claro, justamente porque justamente ha sido el discípulo de Sócrates Platón el que postuló eso del idealismo, donde habla de la perfección del alma y la imperfección del, del. Pero, ¿qué opinas, no? O sea, Platón, a diferencia de su maestro, ha dicho algo distinto, ¿no? Mientras que, por ejemplo, Sócrates decía de que no existen los dioses, más bien Platón dice que sí existe lo ideal, ¿no? Y que estamos viviendo en un mundo imperfecto. Pero aún no habíamos terminado con lo de la muerte. ¿Qué opinas tú, Sos, acerca del tema de la muerte? Yo soy muy escéptico con este tema, pues yo no pienso que haya algo después de la muerte y tampoco pienso que tengamos alma, como se había planteado anteriormente, ya que soy muy creyente todos los años de evolución que han transcurrido desde el inicio de todo.
Ya, bueno, creyente, pero ¿por qué creyente? O sea, se supone que la ciencia no es una religión para que te podrías llamar creyente, o sea, es algo que comprobaste, o sea, yo creo bueno, yo afirmo tal, más bien, yo afirmo tal cosa porque lo he comprobado y sí sé de que eso es cierto. No sería precisamente creer. Bueno, yo sigo esta concepción y además la filosofía pone argumentos sobre la mesa y no es tanto como poner esperanzas o poner fe encima, sino que se podría considerar como creencia, ya que estás aferrado a un pensamiento. Ya por el mero hecho de ser un pensamiento ya se puede considerar como creencia. Bueno, y los años de evolución porque el cerebro tiene la capacidad de producir sustancias como la dopamina, la cual es la que produce el placer y sentimientos así que son explicables por la ciencia y no necesariamente necesitan de un alma para justificarlos. Pues, o sea, en el momento hay muchas cosas que no tienen explicación, pero no por eso hay que aferrarse a una fe para, para darle explicación a lo sobrenatural o similar. Ya, bueno, Albert, ¿tú qué opinas acerca del tema de la muerte? Que se te cortó en plena explicación, creo. No, pues sí, sí es un tema que me interesa. De hecho, he estado buscando un libro que es referente a eso, sobre creo que era la prevención de la muerte, algo así, pero es vivir con el miedo de la muerte. Tú dices, sabes, hoy tengo 13 años y dentro de 60 me muero, ¿no? O sea, y luego pasan 10 y dices, sabes, ahora tengo 20 años y dentro de ya no es 60, 50 me muero. Y sobre eso, entonces yo me pregunto, ¿qué hay después de la muerte? Y yo creo en la reencarnación. No sé, pero ¿Por qué creo crees que en es la el tema. reencarnación? Porque no, porque me parece un tema interesante, porque fíjate, hay varias religiones que dicen sobre la reencarnación. Ahí está la cristiana, Jesús resucitó. El budismo, no quiero meterme por ahí, pero creo que era que también había una resurrección. Entonces, por ahí va. Pero, o sea, tú estás tratando de decir de que tú crees en la tú crees en la reencarnación porque varias religiones lo han dicho, o sea, porque las masas dicen, creen en tal cosa, tú estás creyendo en eso es lo que tratas de decir, o no sé, ¿cómo? Más o menos, sí, creo que estoy muy influenciado por eso. Y estoy tratando de quitarme la idea o ver algo más, investigar por ahí. Bueno, bueno, es una idea que yo no comparto porque, por ejemplo, no sé, imagínate que, por ejemplo, a todo el mundo, por ejemplo, actualmente es bastante popular ciertos géneros, no sé, el reggaetón, por ejemplo. Por ejemplo, a mí no me gustaría un género simplemente porque las masas lo digan, ¿no? Cada uno forma sus propias decisiones, sus propios gustos, sus propias creencias, ¿no? Hay que poseer individualidad. Es algo que creo yo, ¿no? Ya. Y en lo que se refiere, la razón por la que yo creo que siempre las, las religiones han hablado acerca de la reencarnación es justamente, ¿no? Por el miedo a la muerte, ¿no? El miedo a no morir es algo que está presente en nuestro instinto, ¿no? En nuestro instinto desde que éramos animales, ¿no? Todo animal siempre busca, ¿no? Evitar su extinción y tratar de procrear para la continuación de su especie, ¿no? Es algo que está puesto y los humanos seguimos heredando eso, ¿no? Seguimos heredando eso y tenemos ese miedo a la muerte, miedo a morir, y para tratar de calmar eso, o sea, porque siempre ha sido así, ¿no? O sea, no entendemos eso y nos produce curiosidad, nos produce algo y siempre le tratamos de dar una explicación, ¿no? Igual con la muerte, ¿no? Y nosotros creemos, ¿no? ¿Cómo puede pasar de que ahí simplemente acabe la vida, ¿no? Y entonces es como que diversas religiones, diversas culturas han ido creando, han ido hablando del tema de la reencarnación, ¿no? Porque más o menos les van pasando a cada uno las mismas cosas, ¿no? Y por ende es muy probable de que sus creencias, sus culturas, en cierto modo se parezcan, ¿no?
Es como decir de que, por ejemplo, la cultura azteca, eh, no sé si no estoy pronunciando bien el Chichen Itza, no sé cómo se diga, pero la cosa es que son estructuras muy parecidas, por ejemplo, a las pirámides de Giza que están en Egipto, ¿no? O sea, cosas parecidas, ¿no? Ya que estabas planteando una convicción propia y que no era bueno dejarse influenciar por masas, por religiones, por credos, por culturas, entonces, ¿qué crees que hay después de la muerte según tu concepción? Ah, claro, claro. Eh, Primero, eh, siempre trato de evitar el hecho de creer, o sea, de que siempre cuando nosotros afirmemos algo, tenemos que tratar de demostrar, usando así, podría decirse, el método científico, pero el hecho o sea, de confirmar algo con pruebas, cosas así, ¿no? Eh, Hay ciertas cosas que no hay manera de comprobar porque no hay una persona que haya vuelto literalmente a la muerte. Bueno, se conoce el caso de muerte médica, pero no viene al caso. Ya. Cuando tú mueres, por ejemplo, tú dejas de existir, o sea, tú dejas tu existencia. El caso de que por ejemplo, tu cerebro ya se ha deshecho, ya te has hecho polvo y cosas así. Entonces, lo que podría seguir es, a menos de que haya algo abstracto, que haya una manera de demostrar el hecho de que el alma existe o cosas así, yo te podría decir, ya, se ha confirmado tal cosa, entonces yo puedo afirmar que existe la reencarnación, porque se ha confirmado que existe, ¿no? Pero tampoco no te podría confirmar de que no hay nada después de la muerte, ¿no? Porque no hay nada que me confirme de que justamente no pasa nada, ¿no? Así que yo me quedaría en la expectativa de tal vez nunca saberlo, porque justamente no hay manera de saber qué puede pasar después de la muerte, ¿no? Pero la pregunta iba enfocada más en qué crees tú, no en una afirmación. Justamente, pero no te puedo decir nada porque no hay nada confirmado, así que yo no te puedo asegurar de que si creo o no creo de la vida después de la muerte. O sea que te basas en el método científico. Claro, o sea, claro, todo lo que yo trato de afirmar, siempre trato de hacerlo con pruebas, ¿no? Que esté algo que esté confirmado y de que uno lea eso y de que diga, esto tiene sentido, ¿no? O sea, esto tiene sentido, tal cosa, están las pruebas y cosas así. Y obviamente puedes afirmar tal cosa. ¿No crees en el alma? Primero, habría que buscar una manera de confirmar de que existe el alma o más bien, o de confirmar de que no existe el alma. O en todo caso, si estaríamos confirmando la existencia de un alma, estaríamos confirmando la existencia de una religión, ¿no? Eh, Tal vez ni siquiera necesariamente podría ser las miles y miles de religiones que hay en el mundo, ¿no? Porque no tendría sentido de que entre todas las religiones haya una religión que justamente haya dado en el clavo y que todo lo que hayan creído haya sido realidad, ¿no? Eso no creo, ¿no? Si es en el caso de que supuestamente existe una religión, no creo que no sea ninguna de todas las que creemos, y menos el cristianismo, el catolicismo, por el simple hecho de que, por ejemplo, existe un cristiano, un católico, y no es dable de que entre las miles de religiones que existan, sea esa la correcta. Ya, y como decía, eh, para confirmar la existencia del alma hay que más bien buscar otro método, o sea, si eso está en la incertidumbre, eso del alma, de todo ese caso, entonces podrías buscar otra razón que explica el porqué de las cosas. Y si ese porqué de las cosas tiene sentido, está confirmado, entonces podrías decir que eso es cierto y entonces, por ende, podrías decir de que el asunto del alma no tiene ningún sentido, ¿no? Porque ya está confirmado otro tipo de pruebas. Así que yo empecé a leer sobre biología evolutiva, libros de biología evolutiva, y esas cosas tienen sentido para mí, porque yo lo leo y veo las razones de por qué existe la vida, qué pasó con la vida, la evolución, y por qué la materia inanimada pasó justamente de ser algo sin vida a ser algo orgánico, ¿no? Y para mí esas pruebas me parecieron
me parecieron que digan la verdad. Entonces, justamente yo voy a creer en eso hasta que, o afirmar eso hasta que haya algo que sea más general, más absoluto y que explique el porqué de las cosas justamente de esa manera, ¿no? Y es así lo que en lo que se basa el método científico, ¿no? Si aparece una prueba, o digo, si aparece una teoría, una hipótesis y es confirmada, entonces el método científico abraza eso de ahí y entonces afirma tal cosa. Pero, por ejemplo, si aparece otra teoría más general que o desmiente o al menos especifica más en la teoría anterior, entonces simplemente el método científico o la comunidad científica en general va, va también a añadir también esa teoría, ¿no? A lo que afirman. Así que más o menos, y sin temor, ¿no? Sin temor a decir, y está bien, pues me equivoqué, ¿no? Me equivoqué, pensábamos que eso estaba en lo cierto, pero al final resulta que ahora, que resulta que esto es más verídico que el otro, ¿no? O sea, más de una manera más absoluta, ¿no? Porque casi todas las teorías, en el fondo, siempre, en cierto modo, tienen la razón, ¿no? Es como decir que las leyes de Newton hasta cierto punto tienen cierto sentido, ¿no? Pero si lo aplicamos en distintos campos, ya no va a tener sentido y es ahí donde entra la relatividad, ¿no? La ciencia también confirma o al menos demuestra que Newton está en lo cierto, pero también Einstein está en lo cierto. Así que yo podría decir que afirmo de que la evolución, la biología y todo eso está en lo cierto hasta que aparezca algo que sea más, que podamos comprobar y que sea más absoluto que eso, ¿no? Y por eso es que yo siempre busco personas que me digan sus maneras, lo que creen, para ver si logran convencerme o al menos pueda sacar algo que me parezca útil de lo que creen, ¿no? Entonces, volviendo al tema de Sócrates, vamos a otro punto muy importante que es la felicidad. Sócrates decía que la felicidad no se encuentra en las cosas externas, sino en las posesiones, ¿no? Para Sócrates, como como la mayoría de los filósofos griegos, la felicidad es el objetivo principal de la existencia. Ahí nos introducimos en otro tema muy grande, que es el sentido de la vida, ¿no? Pero eso sería para más adelante. Lo que ocurre con Sócrates es que no considera legítimo llegar a la felicidad por cualquier camino. Es decir, debemos tratar de ser felices, pero no si lo tratamos o tratamos de llegar de cualquier manera, hacerlo a cualquier precio. Es decir, lo que decíamos ahora, el fin no justificaría los medios, según Sócrates, ¿no? Lo que dice, que no está bien ser felices por cualquier método, causando mal. La felicidad no se encuentra en esas cosas externas, según Sócrates. Para llegar a la felicidad hay que buscar internamente. Es decir, la felicidad es el orden y el equilibrio entre la razón y el ánimo. Hay una frase muy importante de Sócrates según la felicidad eh, que dice que el secreto no se encuentra en la búsqueda de más, sino en el desarrollo de la capacidad para disfrutar de menos. Según Sócrates, el conformismo es lo que haría la felicidad, conformarse con poder disfrutar de los seres que tenemos, de lo que poseemos. Bueno, lo que poseemos no, porque decía que la felicidad no se encuentra en las posesiones, pero sí en lo que podemos tener, o sea, lo que podemos disfrutar. Por ejemplo, no sé, puede ser muy valioso para nosotros poder disfrutar de una compañía, de alguna persona. Eso es lo que decía Sócrates, que la felicidad se encuentra en esas cosas tan pequeñas, digamos. Ese momento que tú compartes con alguien no tiene un valor. No puedes decir, yo voy a pasar una hora con ella y te va a pagar 1.000 euros, ¿no? Por ejemplo, por pasar una hora con mi madre voy a pagar $1.000, ¿no? Sócrates dice que De hecho, de hecho, en Japón hay un alquiler de familia donde puedes alquilar familias falsas y por cierto costo. Y también parejas y cosas así. pero ese no es el caso. Digamos que
ese momento que tú estás compartiendo con un ser querido tuyo no tiene precio, no tiene un valor cuantitativo, pero sí tiene un valor emocional muy grande y que tú puedes ir a comprar un teléfono que al fin y al cabo sí te va a hacer feliz, pero no en tan gran medida como lo haría disfrutar de esa compañía, o quizás el simple hecho de poder sentarse a ver el cielo, ¿no? Poder sentar a disfrutar de la noche. Muchas personas no cuentan con esta capacidad y entonces es donde ahí dice él que la felicidad se encuentra internamente, ¿no? Se encuentra en aquellas cosas que tenemos cerca, que no cuentan con un valor cuantitativo, pero que sí cuentan con un valor emocional muy grande, que no podemos, es indescriptible, ¿no? Pero aquí también entra la relatividad, pero en general eso es lo que dice Sócrates, ¿no? Y tú estás diciendo que, que ese conformismo es malo y que debemos ir por más, ¿no? O sea, no debemos conformarnos con eso, sino intentar tener más posesiones y buscar una felicidad de otras maneras para, no sé, para aumentar la felicidad. Ya bueno, yo creo que todas las dos cosas van de la mano, tanto como disfrutar las cosas, las pequeñas cosas que tenemos ahora, de la misma manera también con hacer algo para poder disfrutar cada vez más, ¿no? Con las metas que tienes trazadas para el futuro. Ya que estamos hablando de la felicidad, esto es una pregunta muy relacionada con la vida de Sócrates y se la voy a dirigir a Albert. Es que Sócrates fue feliz porque si él quería morir y él deseaba ya finalizar con su vida, entonces eso significa que él estaba satisfecho con lo que había conseguido. Entonces, ¿crees que él fue feliz? Sí, yo creo que fue feliz porque en sí hizo lo que más le gustó, hizo lo que más le gustó y aceptó la muerte de alguna manera, porque, porque según él ya vivió lo que tuvo que vivir. Claro, tiene sentido porque no estaría bien de que sabiendo que va a morir viva sus últimos momentos de manera con miedo, con terror, sino los pasó bien, ¿no? O sea, estuvo tranquilo y estuvo más bien contento por el hecho de conocer, de sacarse esa duda de que sí, que hay después de la muerte. Ya, y ahora una pregunta para, no, una pregunta, ¿no? Una pregunta en general. ¿Cómo, según ustedes, cuál es el secreto de la felicidad? O qué es la felicidad, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a ser felices? Bueno, no, yo creo que la felicidad no es tanto como que tenga un secreto general, sino que cada persona debe buscarlo en sí mismo, porque no todas las personas pueden llegar a la felicidad de la misma forma. Y de hecho, yo no creo que todas las personas sean capaces de alcanzarla. Pueden tener limitaciones o situaciones que les impida llegar a la felicidad. Y aquí también me surgió una pregunta para Cristian, que ahorita estaba planteando lo de ser más feliz. ¿Tú crees que la felicidad puede ser más o menos, o está en un punto estable de que es felicidad? Si es felicidad, es felicidad. No puede ser ni más ni menos. ¿Qué crees tú? A ver, primero había que definir el concepto de felicidad. ¿Qué es la felicidad? ¿La felicidad es un sentimiento o es un estilo de vida? Yo creo que para mí, más que un sentimiento, porque digamos, un sentimiento tú lo podrías definir como, ah, ahorita estoy feliz y ahora cuando llegue a mi casa ya no voy a estar feliz. Eso no es vivir feliz. O sea, hoy estoy feliz, mañana no. Eso no es, pienso que la felicidad no depende de un sentimiento, sino de un estilo de vida. Vivir vivir feliz. Depende de eso, habrán variaciones, ¿no? Habrán variaciones en los sentimientos. Pero yo creo que la felicidad es un estilo de vida, ¿no? Entonces, sí, yo creo que ahí la felicidad tiene grados. Tú puedes ser medianamente feliz o más feliz o estar feliz, pero encontrar algo que te hace más feliz, algo que te produce más felicidad que cualquier otra cosa que ya había experimentado. A través de la experiencia, el ser humano va
conociendo qué le hace feliz y qué no. Un bebé puede ser que le haga feliz jugar con un juguete, ¿no? Pero ahora mediante la experiencia, ahora ya encuentra otra cosa que lo hace más feliz y luego encuentra otra cosa y ya aquello que lo hacía feliz ya no lo hace porque, por ejemplo, tú ya no juegas con juguetes. Hay otras cosas que te hacen más feliz que como lo hacías antes. Entonces creo que la felicidad va en constante evolución, ya sea incrementando o decrementando, porque sí hay personas que no llegan a sentir la felicidad, porque su vida se convierte en una monotonía, pero bueno, eso ya es otro tema. Pero creo que te refieres a lo del estilo de vida, de ser feliz, de alcanzar la felicidad. Creo que ese es algo muy ideal, ¿no? El hecho de que ya estar siempre feliz, ¿no? Siempre van a haber momentos en que vas a tener otro tipo de sentimientos, ¿no? Como estar enojado, estar triste o cosas así, ¿no? Creo que a lo que te refieres es estar la mayor parte del día feliz, ¿no? Porque a pesar de que hayan personas que vivan en lugares tercermundistas, que sean pobres, siempre a veces tienen un momento pequeño de felicidad, que es la satisfacción o el hecho de haber resuelto algún problema, ¿no? Si yo me refiero a esto, a intentar la mayor parte del tiempo, intentar ser felices. Obviamente, como dije anteriormente, en este camino de la felicidad van a experimentar emociones, porque no todo es tan ideal y tan perfecto como se piensa. Van a haber situaciones malas y situaciones buenas, pero de ahí depende del concepto de felicidad y del objetivo que se quiere alcanzar, recuperarse eso de forma rápida o de forma lenta, ¿no? Porque al fin y al cabo los resultados van a ser los mismos, ¿no? En tu tiempo de recuperación. Por eso yo digo que es mejor intentar ser felices, puesto que la vida es corta, ¿no? La vida son 2 días y es mejor intentar ser felices y no amargarse amargarse en esos momentos, ¿no? Intentar, por eso digo que es un estilo de vida. Ser feliz es un estilo de vida, es una manera de vivir feliz. Porque, digamos, otra cosa se distingue la felicidad de la alegría. Es decir, yo puedo ver una serie, eso me va a producir alegría. ¿Por qué no me produce felicidad? Porque la serie se va a terminar. Y porque la felicidad no puede depender de esas cosas, porque la serie, cuando se acabe, ya no voy a ser feliz, porque ya se me acabó la serie. Por eso depende de otros factores, pero sí, ver una serie y ese sentimiento te producirá alegría, no felicidad, porque la alegría va a ser momentánea. Mientras que la estás viendo, eres alegre. Mientras que no la ves, no eres alegre. Si se termina, pues ya no eres alegre. Y si las personas hacen que la felicidad dependa de sus objetos, cuando se acaben, ya no van a ser felices. Pero felicidad, feliz y alegre no son sinónimos. Felicidad y alegre son sinónimos. Es igual como el hecho de que hay personas que dicen te quiero o te amo y son distintas para esas personas, ¿no? Por ejemplo, te quiero es con cierta intensidad y te amo más intenso, ¿no? Creo que como emociones que son, es algo bastante relativo, ¿no? Y cada uno tiene sus propias percepciones de lo que es. En este caso, como tú dices, ¿no? Alegría para ti son momentos, pequeños momentos de felicidad, y felicidad ya es un estilo de vida, ¿no? Aunque no creo que hayan personas que no sigan el estilo de la vida de la felicidad, porque en el fondo todas las personas buscan ser felices, ¿no? Sí, sí. Tal vez no de los modos más adecuados, pero todos buscan ser felices. Pero hay ciertas personas que les gusta estar mal. O sea, no al ¿Masoquistas? punto no al punto de masoquistas, pero digamos, el odiar a las personas, el odiarse a sí mismo y el odiar o sea, que todo le fastidie, no sé. Yo me he encontrado con personas que les gusta eso, que les gusta sentirse mal. Porque, a ver, no sé si sea masoquista porque que define como un sentimiento, ¿no? Si yo ahorita busco qué es alegría, se define como un sentimiento. Y como felicidad, varios filósofos lo han interpretado de otra manera. Investigar más, justamente, ¿no? A la sabiduría, ¿no? Y no de una manera material, ¿no? Como siguen otras personas, pero se respetan, ¿no? Porque ellos, sus maneras de hacer las cosas. Creo que eso es a lo que te refieres, ¿no? No, sí, yo digo que sí,
que las personas felices a su manera, ¿no? Cada quien encuentra la felicidad en lo que precisamente le hace feliz. Pero sí, yo creo que sería más o menos por ese lado. Ya, para el siguiente podcast aún está por verse cómo se va a llamar específicamente, pero ya, para el siguiente lunes va o tema del aborto o temas éticos. Ya bueno, entonces dejamos el podcast y hasta la siguiente semana.